llegó a mi vida, todo cambió. Le dio un rumbo nuevo a mi corazón. Cambió toda tristeza en alegría. Por gozo cambió el dolor. Cuando Él llegó a mi vida, de todo en mí. Dios les bendiga. Es un privilegio para nosotros encontrarnos nuevamente en su espacio Cuando Él llegó a mi vida. Un programa que ha sido diseñado para contar a través de nuestros testimonios la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. En este día tenemos un testimonio que sabemos que va a impactar tu vida. No te vayas. Permanece con nosotros y juntos adoremos el nombre de Jesús. Cuando Él llegó a mi vida, de todo en mí, sentí que algo nuevo empezó a vivir. Y ahora ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y ahora soy feliz. En esta hora y a donde estás, únete con tu familia y adoremos juntos al Señor. Ríos de agua viva hoy fluyen aquí.
te lo entregamos, Jesús. Creemos en ti, Espíritu, haz de nuestras vidas un altar de adoración. Creemos en ti, Espíritu, creemos en ti, Espíritu, haz de nuestras vidas un altar de adoración. Mi vida Cuando Él llegó a mi vida, todo cambió. Le dio un rumbo nuevo a mi corazón. Cambió toda tristeza en alegría. Por gozo cambió el dolor. Cuando Él llegó- Estamos de nuevo aquí con ustedes. Hoy tenemos como invitada especial a la señorita Kathleen Juliet Santana Berry. Bienvenida, Kathleen, a nuestro espacio. Es un privilegio para nosotros tenerte contando las maravillas del Señor en tu vida. Gracias, realmente es un privilegio y un honor estar aquí arriba compartiendo mi testimonio, esperando que realmente impacte la vida de las personas que van a escucharlo. Amén. El Salmo 119, 73 nos dice: tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Desde el principio de nuestra vida, desde la concepción, Dios ha tenido cuidado con cada uno de nosotros. Así ocurrió con la vida de Kathleen. Kathleen, ¿cómo era tu vida antes de conocer al Señor Jesucristo? Yo viví una doble vida, porque si le preguntan, por ejemplo, a mi familia, a mis amigos, iban a decir que yo era una persona normal, alegre, que siempre estaba en todo, pero de cara a la soledad, a mí, era una persona oscura, de alguna manera. Nunca me sentí parte de nada, siempre tenía esa falta de identidad. Yo sentía que no encajaba ni con mi familia, ni con el círculo de amigos que tenía, y eso me hacía buscar desesperadamente la aprobación de las personas, haciendo cosas que realmente no estaban bien delante del Señor. En esa búsqueda de aprobación de los demás, Kathleen, ¿qué cosas tú podrías decir? Yo hacía tal o cual cosa para que mis amigas, mis amigos me aceptaran, los demás me aceptaran. Por ejemplo, mis amistades siempre estuvieron un paso delante de mí en todo. Era como si yo desde mi posición solamente pudiera mirar su espalda. Iban delante de mí en relaciones, ya con cierta edad. El mundo empieza a decirte, bueno, ya a esa edad tú tienes que tener novio, tú tienes que tener experiencias, pero no pasaba eso conmigo por el mismo hecho de no sentir que encajaba en ninguna parte. Entonces eso me hacía llamar la atención de los chicos que estaban a mi alrededor. Yo me les insinuaba de manera explícita, muchas veces, provocando que
ellos se acercaran a mí y de alguna forma hicieran lo que quisieran conmigo, pero era la necesidad como de más adelante poder decir, ay, sí, yo tengo una relación. Ese tipo de cosas fue durante mucho tiempo mi forma de vivir. Yo vivía de frente al mundo de una manera, pero en mí había algo oscuro, por decirlo, describirlo de una manera, que me hacía buscar desesperadamente esa cercanía, pero era siempre mayor la sensación de tú no perteneces aquí, tú no encajas. Entonces, tratando de hacer eso, de que mis amigas me aceptaran y poder compartir con ellas, porque ellas compartían conmigo sus experiencias, pero yo no tenía ninguna experiencia que compartir. Entonces, eso me hacía acercarme a los jóvenes, a los varones, buscando en ellos algo que nunca pude encontrar, porque a pesar de que pasaba eso, nunca pude decir, tengo un novio, mira, fulano hizo esto conmigo y ahora tenemos una relación. Realmente durante esa época de mi vida nunca fue así, pero ese vacío siempre estuvo en mí. Y por más que yo buscaba cosas para llenarlo, nunca pude llenarlo. Esa sensación de que yo no encajaba, de que yo estaba ahí como por error, que yo no debía de estar ahí. Esa sensación fue creciendo mientras yo fui creciendo también. Amén. Es en esta condición que tú empiezas a buscar a Jesús. ¿Cómo se da ese encuentro, esa necesidad tuya de buscar a Dios? ¿Cómo se inicia? Después de tener un tiempo, vamos a decir, como un lapso de tiempo en el que la conciencia venía y me decía, pero ¿y qué es lo que tú estás haciendo? Conozco a esta persona, entro a una relación con él. Para mí lo normal en ese momento era tener relaciones sexuales con él. Era mi novio, era lo que se hacía, era lo que se esperaba de mí en ese momento. Así que yo lo hice. Tuvimos una relación de noviazgo durante un año. Luego de ese año, él me pidió matrimonio. Yo le dije que sí, entonces ahí pasamos a ser prometidos, pero durante este tiempo yo convivía con él de manera marital. Los fines de semana, un fin de semana sí, un fin de semana no. En esa situación, pero la relación no era buena. Hubo mucho maltrato emocional y psicológico. Esa misma sensación de no encajar me decía a mí que yo no era buena en nada de lo que hacía. Entonces como que esa persona se aprovechaba de eso y cada vez que yo pensé que la relación estaba bien, él me jalaba a un lado y me decía que yo no era buena, que nada de lo que yo estaba haciendo era suficiente, que él era que tenía que poner el 100% de la relación porque yo no estaba aportando nada. Y eso me hacía sentir peor. Pero al mismo tiempo me hacía sentir la necesidad de seguir con él, porque en ese momento él me daba una identidad. Ella es mi novia, mi prometida, y ya esa es la identidad que yo tengo en ese tiempo. Nosotros pasamos, siempre he dicho que mis pecados evolucionan, porque pasamos de la fornicación al adulterio. En mi mente, cuando él me dijo, yo estoy separado, para mí eso era separado, divorcio, pero resultó que él seguía estando casado. Entonces pasamos al adulterio. En este tiempo, la sensación siguió, no me sentía bien en ninguna parte. Estábamos un día aquí en el malecón con sus amigos y tuve una conversación muy interesante. Es como en esas películas que tienes un diablito y un angelito, y el diablito habló primero y me
mira los matrimonios y las parejas que están a tu alrededor. Ningún hombre es perfecto. Entonces, si ningún hombre es perfecto, ya tú tienes uno que no es perfecto. Y yo empecé a ver todos los matrimonios, mis amigas, sus relaciones, todos los que estaban alrededor de mí, y yo decía, wow, pero es verdad, fulano es así, fulano es así, ningún hombre es perfecto. Entonces esta voz me dijo, este es el que te toca. Y fue como tan fuerte la sensación cuando esta voz me dijo esto, que yo literal creo que me quedé sin respirar por unos segundos, porque yo lo que decía, ok, este es el que me toca. Pero hubo otra voz, otra sensación diferente que me decía, ¿por qué te conformas? Yo no te hice para conformarte. En ese momento la sensación fue tan fuerte y tan cálida que yo decidí dejar esa relación. No lo hice inmediatamente, duramos un tiempo más, pero las cosas fueron de mal en peor, ya realmente no me importaba. Sí, porque era una relación de dependencia, Kathleen. Tú dependías de esa persona emocionalmente, aún no estabas recibiendo lo que como mujer tú necesitabas en ese momento. Así es. Había momentos en que todo iba más o menos bien, era maravilloso decirle al mundo entero, así yo tengo una relación, tengo un novio, pero había otros momentos ya que era difícil soportarnos uno al otro. Peleábamos constantemente y las cosas se fueron deteriorando hasta que esa decisión que yo tomé en ese momento la llevé a cabo. Simplemente decidimos terminar la relación y ahí yo empecé a asistir más a la iglesia. Siempre me invitaban. En ese momento tú no eras cristiana, o sea, tú estabas llevando una vida que en el mundo se llama como normal. Una muchacha con su novio conviven, tienen relaciones, cada cual se va para su casa y todo bien. Ahora el Señor empieza a tener un trato especial contigo. ¿Cómo fue ese tiempo? Esa sensación que yo sentí ese día cuando el Señor me dijo que no me conformara, fue tomando poco a poco lugar en mi interior, esa calidez que yo sentí, y eso me hizo buscar más al Señor. Me invitaban a los servicios, yo iba, siempre estaba dispuesta cada vez que había alguna actividad, así yo voy, siempre estar presente. Tenías hambre por escuchar la palabra. Yo quería seguir sintiendo esa sensación, porque por primera vez en mi vida sentí que le importaba a alguien, que alguien estaba pendiente de mí. Entonces yo decía, no, pero tengo que seguir buscando eso. En ese tiempo me invitaron a un servicio de jóvenes en la iglesia Monte de Dios. Honestamente fui quería ir, pero no tenía ninguna expectativa de qué iba a encontrar en ese lugar, y cambió mi vida totalmente desde que entramos. Esa sensación de paz, esa sensación de que estoy en el lugar que debo de estar, me fue llenando. Fueron 2 días, recuerdo que ese sábado el Señor no me habló, pero sí me mostró de una forma tan gráfica, tan vívida, el propósito que Él tenía para mí, que yo en ese momento en mi corazón yo decidí aceptar al Señor. No pasé delante al altar cuando hicieron el llamado, porque yo vengo de una casa donde se practicaba una religión, se practicaba la idolatría, y eran muchas cosas que chocaban en mi mente entre lo que yo había vivido y la experiencia que el Señor había tenido conmigo. Recuerdo que ese sábado llegué a mi casa
yo no dormí. Yo llegué, me arrodillé junto a mi cama y empecé a llorar porque lo que había visto, lo que el Señor me había mostrado era tan fuerte que yo le decía, sí, yo quiero eso. Pero entonces todas estas dudas, todas estas preguntas, la razón y cómo va a ser posible, qué va a decir tu familia, qué van a decir tus amigos, eso me detuvo. Y no di el paso de manera oficial en una iglesia. En mi corazón sí lo hice, pero no De forma pública. de forma pública. Eso fue sábado. El domingo en la iglesia había servicio y yo decidí no ir. Yo decía que todo estaba demasiado como vívido en mi mente. Recuerdo que salí a la calle y estaba caminando por el parque y había una luz diferente en todo. Yo estaba rodeada de luz por todas partes, luz a mi alrededor, pero también de dentro de mí salía luz. Yo no entendía lo que pasaba, entonces empecé a razonar y me decía, es que ese día hacía mucho sol, tenías una blusa amarilla y el sol se reflejaba en tu blusa y por eso tú lo veías todo así, pero realmente hubo un cambio tremendo. Luego seguí asistiendo a la iglesia y se me metió en la cabeza que si nadie me invitaba a pasar al altar, yo no iba a pasar sola. Y en eso estaba, cada vez que iba a la iglesia se decía, si alguien me dice pasa, yo paso, si nadie me da la mano, yo no paso. Recuerdo el día que pasé, según el rito, era día de resurrección, domingo de resurrección. Yo estaba sentada, pegada a la pared, y habían unas 5 o 6 personas en sus sillas al lado de mí. Hicieron el llamado, yo cerré los ojos, empecé a orar. Era lo que hacía usualmente. Y aún con los ojos cerrados, yo literal pude sentir que alguien me tomó de la mano y me sacó de yo no sé cómo yo salí de en medio de entre las sillas, pero yo sé que me vi en el pasillo caminando hacia el altar y ahí yo tomé la decisión en público de confesar a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Gloria a Dios. Qué experiencia tan hermosa. Qué hermoso cuando tenemos un encuentro con Jesús, cuando Él se revela de una forma tan maravillosa y empieza a establecerle a nosotros nos dice, tengo un propósito contigo, quiero hacer contigo más de lo que has permitido que yo haga contigo. Ahí pasas al altar y haces tu pacto con el Señor Jesús. A partir de ese momento, Kathleen, ¿qué empieza a pasar contigo? Yo estaba feliz, yo realmente estaba eufórica. Decía, wow, por fin encontré mi casa, por fin encontré mi lugar, aquí es donde debo de estar. Pero se levantaron muchas cosas, familia, mis amigos, comentarios como, tú estás loca por haberte convertido, en qué tú estabas pensando, porque tú estás metida en la iglesia todo el tiempo, qué es lo que tú haces en la iglesia, esos pastores te lavaron el cerebro porque tú nada más hablas de la iglesia. Incluso llegaron a decirme que el primer año que pasé la Navidad, Año Nuevo, me decían cosas como, no fue la iglesia que te dio ese tamaño, porque tú tienes que estar en la iglesia un año nuevo. Y así fueron sucediendo muchas cosas, pero ya yo tenía un norte, yo tenía un propósito. El Señor me dijo que me amaba. Recuerdo que yo estaba sentada en esa esquina después de un retiro y yo empecé a ver absolutamente todo lo que había pasado en mi vida, lo bueno, lo malo, lo más o menos bueno, lo más o menos malo. Y el Señor, creo que fue la primera vez que escuché su voz audible que me dijo, es que no ves que te amo. Y ya después de ahí, lo que viniera de otras personas, lo que viniera del medio, lo que viniera de mi familia, nunca me importó. Siempre me quedé arraigada en esa identidad de hija. Él es mi papá y yo soy su hija. Y a él no le importó la condición en la que yo llegué a él, simplemente me amó desde el principio. Entonces, en respuesta a ese amor, todo eso que me decían, que todavía de vez en cuando me dicen,
no me importa. Honestamente, la gente me lo dice y yo digo, ok, pero es que no me importa, de verdad que no. Amén. Estamos escuchando el testimonio de una joven que a los ojos de la sociedad se vería como una muchacha muy buena, una muchacha que lo tenía todo. Eras una muchacha profesional, una joven profesional que estaba trabajando con un trabajo bueno, con una familia muy bonita, con una relación ya que es lo que le importa a los jóvenes. Bueno, tú trabajas, eres profesional, tienes una relación, tu vida es perfecta. Sin embargo, vemos que no es así. Cristo Jesús llega a la vida de Kathleen y, contrario a lo que muchos creen, que todo fue color de rosa, a partir de ahí empieza una serie de luchas, no solo con aquellos que están a su alrededor, sino a veces con uno mismo. Tengo que dejar, tengo que empezar a tomar estas previsiones en mi vida. ¿Cuáles cosas tuviste tú, Kathleen, que ir cortando para poder mantenerte y crecer en el Señor? Bueno, yo era adicta. Sé que la gente cuando dicen adicción piensan en alcohol, en drogas. El que tiene la mente un poco más abierta piensa en comida, en cualquier otra cosa. Pero cualquier cosa que viene a controlarte, que tú simplemente no puedes dejar, es una adicción. Si hay una escala donde el 1 es el más bajito y 10 es el más alto, yo podría decir que yo tenía como un 8.5. Yo era adicta a la literatura erótica. Se oye bonito, pero literalmente era pornografía escrita. Esa falta de identidad, ese vacío, yo trataba de llenarlo con esas lecturas y llegaron a un punto en que yo no comía, yo no dormía. Recuerdo que realmente empecé muy joven con la lectura y a veces se iba la luz en mi casa y yo me quedaba con una lámpara en la cocina leyendo para que no le molestara a nadie. Yo le llevaba las novelas al colegio, a mi lugar de trabajo, siempre dependiendo, porque era una forma de escaparme de esa realidad de que yo no encajaba y volverme ese personaje de esa novela con una vida que uno diría, wow, de una novela. Hasta un día, ustedes fueron a una Débora, un fin de semana, y creo que eso fue antes de recibir al Señor. Y ese lunes yo me quedé en la escuela, yo estaba leyendo una de esas novelas, y usted me dijo que esa novela lo único que hacía era dañar nuestra mente, que nos llenaban de ideas que no eran ciertas, que esa no era la realidad. Y desde ese día yo más nunca he vuelto a leer una novela de esa. Gloria nunca. a Dios. Antes no creía en el horóscopo, pero sí me gustaba leerlo, supuestamente por el signo que me tocaba por mi fecha de nacimiento. Cada cierto tiempo salía una descripción de lo que se supone que la persona bajo ese signo es. Y yo decía, pero esa soy yo, están hablando de mí. Y yo no creía mucho en el horóscopo, pero yo lo leía todos los días. Yo sentía esa, aunque sea para decir, oye, pero mira qué disparate están diciendo, aún así yo sentía la necesidad de leer lo que estaba diciendo sobre una persona que debería ser yo. Y el pastor un día fue a la escuela, no sé cómo llegamos a hablar del horóscopo, y él me dijo que era pecado. Yo le dije, yo nunca lo había leído en la Biblia. Y él me buscó una Biblia, me buscó el versículo. Yo, ok, el horóscopo es pecado, tremendo. Mas nunca en mi vida he vuelto a leer el horóscopo ni buscar nada de eso. Fueron como cositas que el Señor fueron quitando, preparando el camino. Detalles. Exacto. Yo empecé a cambiar mi vocabulario. No era una persona que dijera muchas malas palabras, pero sí las decía.
y fueron cambiando pequeñas cositas que a lo mejor uno diría no es tan gran cosa, pero realmente sí fueron cambiando mi vida. Y cuando el Señor llega, todo hace sentido, como dicen, como que todo encaja. Durante un servicio de jóvenes en la Romana, yo me tomé la prédica para mí y el pastor Miguel Alberto dijo, esa sensación de que tú no pertenecías era por causa de Jesús. Él te decía que tú no pertenecías a este lugar. Entonces fueron cosas que fueron como cambiando mi carácter, mi forma de ser. Y el Señor ha hecho maravillas conmigo, con mi familia, con mis amigos que en algún momento llegaron a ofenderme, a levantar calumnias sobre mí. Son personas que simplemente han aceptado que yo tengo una relación con el Señor, y que ellos, por más que ellos digan, yo le predico, les hablo siempre con la palabra, siempre tengo, gracias a Dios, siempre tengo un versículo en la boca que compartir con ellos, una oración. Y por más que trataron, la relación con el Señor es más fuerte. Sí. Esa sensación de estar en el lugar correcto, de que encontraste tu sitio, de que el propósito que yo tengo para ti es más grande, de que yo te amo, de que tú eres mi hija, de que yo tengo el control de todo en tu vida, esa sensación, esa realidad en mi vida es más fuerte que todo lo que hay afuera. Amén. Ahora tus amigos te piden la oración, tus amigos te piden consejo, porque eso es lo que hace Jesús cuando llega a la vida del hombre y de la mujer. Es que aquello gris que había en nosotros es tornado para hacer de bendición a los demás, a los que nos rodean. Ustedes escucharon a Kathleen mencionar, es que Kathleen y yo compartimos 13 años de nuestra vida. Kathleen era mi compañera de trabajo, trabajábamos en la misma aula hasta que fue como 13 años, ¿verdad, Kathleen? Que tú y yo trabajamos juntas. O sea, convivimos durante esos 13 años todo el tiempo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y eso me hizo tener un amor muy especial por la niña Kathleen. La niña Kathleen. Oye, ya venía yo otra vez con lo de niña Kathleen. Kathleen, tú en tu trabajo secular y también en la iglesia, tú trabajas con jóvenes y vemos cómo fuiste marcada desde tu niñez, pero aún más fuerte en tu juventud. ¿Qué mensaje tú le compartes a esas muchachas y a los muchachos también que buscando la aprobación de otros hacen cosas que realmente en su interior no están practicando? El Señor lo llena todo. Esa sensación de vacío, de falta de identidad, de que tú no perteneces a ese lugar, tiene un nombre y es Jesús. Jesús, cuando llega a tu vida, completa todo en ti, llena todo. Todavía se pueden levantar cosas porque no va a ser fácil, pero aún así Él te dice, yo estoy contigo, tú eres mi amado. Y siempre va a permanecer contigo. Confía en Jesús porque la palabra dice que Él es el autor y el consumador de la fe, pero Él se vuelve esa persona a la que tú necesitas tener cerca de ti para ser una mejor persona. Cuando Él llega a tu vida, Él cambia tu vida, Él transforma no solo tu corazón, sino que todo tu alrededor cambia para bien. Amén. A ustedes les digo en este día que hay un propósito especial de Dios. Desde que estabas en el vientre de tu madre, Dios tenía un propósito para contigo. Desde el vientre de tu madre te dijo, mío eres tú. Y Dios tiene un propósito especial. No importa que te rechacen, no importa que digan toda clase de cosas sobre tu vida.
ese propósito de Dios, atraerte hacia Él, porque en Él vas a tener una vida nueva. Así como el testimonio de Kathleen, es el propósito de Dios para ti. Una vida gris, una vida oscura, Él trae a la luz el propósito hermoso y maravilloso. Hoy día, Kathleen es una de las líderes juveniles de la iglesia. Hoy día Kathleen ministra a los jóvenes y a muchos otros a través de las casas de paz. Hoy Kathleen en su profesión también ministra a la vida de muchos que están cerca de ellas. Así Dios tiene un propósito para ti. Los planes que Él tiene para ti son de bien y no de mal. Y hoy es el día de encuentro, es el día en que Dios te dice, aunque el mundo no vea el valor correcto que tienes, yo lo veo en ti. Aunque quizás alguien te haya dicho, no estás a mi altura, no tienes el arraigo, no tienes la personalidad que yo busco en una persona, porque única y exclusivamente busca hacerte más pequeño para hacer ver su altura sobre ti. No es cierto. Delante de Dios tienes una alta estima y un propósito especial. Lo primero que tienes que hacer es dejar que Jesús entre a tu corazón. Y allí, cuando le des el total control de tu vida, verás de que tu vida no será igual. Empezarás a caminar con pasos firmes y diferentes. Solo tienes que hacer esta oración y empezar a caminar de la mano de Jesús. Yo te invito a hacerla. Repite después de mí. Señor Jesús, en esta hora te confieso como mi Salvador y como mi Señor. Te confieso delante del Padre. Rompo con el mundo y con las cosas del mundo para dedicar mi vida a ti. Me pongo en tus manos para que hagas de mi vida una vasija de honra, la cual pueda ministrar a otros que estén a mi alrededor. Abro mi corazón y te permito sentarte como Rey, Señor. A partir de hoy te prometo caminar junto contigo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de él jamás. Prometo serte fiel hasta el fin de mis días. Si has hecho esta sencilla oración, pero un pacto con Dios a través de ella, te digo que eres hijo de Dios. Empieza a caminar como su hijo, como su especial tesoro. Coméntanos si lo has hecho. Escríbenos a Iglesia Casa de Buenas Nuevas, tanto en nuestras redes sociales como en este mismo programa. También, si no eres de esta ciudad, busca una iglesia donde congregarte, una iglesia donde se predique el sano evangelio de Cristo. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hoy Dios hace nueva todas las cosas en tu vida. Nos vemos en una próxima entrega de un testimonio que quizás sea de una sanidad o quizás sea de algo nuevo que Dios ha hecho en la vida de alguien. Cuando Jesús llega a tu vida, las cosas son hechas diferentes. Dios te bendiga y te guarde. Cuando Él llegó a mi vida, todo cambió. Le dio un rumbo nuevo a mi corazón. Cambió toda tristeza en alegría. Por gozo cambió el dolor. Cuando Él llegó a mi vida, de todo en mí, sentí que algo nuevo empezó a vivir. Y ahora ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y ahora soy feliz. Cuando Cristo llega todo cambia, le da un nuevo sentido. Cuando Cristo llega